¿Qué el infierno estás tú haciendo con mis hijos? La voz de Richard Brown cortó a través el cuarto como una cuchilla. Jasmine Clark se congeló. Ella estaba arrodillada en el piso. Ambos niños, Caleb y Joshua, presionaron contra ella, sus pequeñas manos agarrando su camisa. Su corazón golpeó en su pecho. Señor Brown, por favor. Ellos se estaban lastimando. Yo estaba solo que. Su voz subió. Te di una regla. Mantente lejos de mis hijos. ¿Era eso demasiado complicado? Los gemelos lo miraron con ojos grandes y asustados, pero no la soltaron. Y en ese momento, Richard vio algo que hizo su sangre correr fría. 3 días antes, Richard Brown había estado seguro de que nadie podía alcanzar a sus hijos. Caleb y Joshua no eran solo difíciles, eran violentos, inalcanzables. Desde que su madre Lauren murió hace 2 años, los niños se habían convertido en algo que Richard no reconocía. Ellos mordían, arañaban, gritaban hasta que las paredes temblaban. 17 niñeras en 8 meses. Todas ellas renunciaron. Richard gastó más de $400,000 en especialistas. Nada funcionó, así que él dejó de intentar. Él contrató a Jasmine Clark para limpiar su casa, no para arreglar a sus hijos. Su trabajo era simple. Quédate en el ala este, lejos de los niños. Pero en el día 3, Jasmine escuchó algo que ella no pudo ignorar. Un niño con dolor. Ella dejó todo y corrió al cuarto de juegos. Adentro, Caleb estaba tirando bloques. Joshua estaba golpeando su cabeza contra la pared. La niñera actual estaba encerrada en el baño llorando. Jasmine no pidió ayuda. Ella se sentó en el piso entre ellos, cerró sus ojos y empezó a tararear un viejo himno que su abuela solía cantar. El problema no dura siempre. En minutos, ambos niños estaban dormidos en sus brazos. Fue entonces cuando Richard entró. Él había recibido una llamada frenética sobre otro episodio. Él llegó a casa esperando caos. En cambio, él encontró a sus hijos violentos, inalcanzables, pacíficos en los brazos de una mujer que él había contratado para limpiar pisos. ¿Qué el infierno estás tú haciendo con mis hijos? Jasmine se puso de pie cuidadosamente. Señor Brown, ellos se estaban lastimando. Yo solo me senté con ellos. Usted no tenía derecho. Su voz era hielo. Sal, estás despedida. Ella no discutió. Ella se arrodilló una última vez. Tengo que irme, amores, pero ustedes van a estar bien. Los ojos de Caleb se abrieron. Su pequeña voz se quebró, como mamá. Las lágrimas de Jasmine cayeron. No, bebé, no como mamá, lo prometo. Ella salió. El segundo que ella se fue, ambos niños empezaron a gritar, estirando los brazos hacia ella, llamando un nombre que Richard ni siquiera sabía que habían aprendido. Él tuvo que sujetarlos mientras ellos le arañaban el pecho, llorando para que ella regresara. Y Richard se dio cuenta de algo que lo enfermó. Él acababa de despedir a la única persona que podía alcanzar a sus hijos. Esa noche, él miró el metraje de seguridad una y otra vez, viendo a Jasmine sentarse en el caos mientras sus hijos rotos y enojados, se movían hacia ella como si ella fuera lo único que tenía sentido. Al amanecer, Richard estaba vestido, llaves en mano. Él iba a encontrarla y traerla de vuelta. Pero antes de que empecemos, dale like, suscríbete y dime desde dónde en el mundo estás viendo. Porque si alguna vez te has preguntado si Dios todavía te ve en tu momento más oscuro, esta historia te mostrará que sí. Y a veces se le envía a alguien que no tiene todas las respuestas, solo un corazón lo suficientemente valiente para sentarse contigo en el dolor. 3 días antes, Richard había estado seguro de que nadie podía alcanzar a sus hijos. 17 niñeras en 8 meses. Todas ellas renunciaron. Niñera número 14 se fue con marcas de mordeduras en su brazo.
Niñera número 15 estaba encerrada en un armario mientras los niños vertían jugo a través de la puerta. Niñera número 17. Ni siquiera duró una hora. Ella llamó a seguridad desde el camino de entrada y se negó a regresar. Richard gastó $400,000 en especialistas, psicólogos infantiles, terapeutas conductuales, personas con credenciales y décadas de experiencia. Nada funcionó. Caleb y Joshua tenían 4 años y no habían hablado en meses. Golpeaban, gritaban, rompían cosas. Desde que su madre murió hace 2 años, se habían convertido en niños que Richard no reconocía. Y honestamente, él había dejado de intentar reconocerlos porque cada vez que miraba a sus hijos, todo lo que veía era la cara de Lauren la noche que ella murió. Y él no podía respirar a través de eso. Así que él contrató gente para que lo hiciera por él. La señora Holloway, su administradora de la finca, finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Señor, quizás necesitamos dar un paso atrás de la crisis del cuidado infantil y solo enfocarnos en mantener esta casa funcionando. Déjeme contratar a alguien para la limpieza. Usted puede arreglar a los niños por separado. Richard asintió sin levantar la vista de su escritorio. Para el viernes, la señora Holloway había encontrado a alguien. Su nombre es Jasmine Clark, 28. Tranquila, buenas referencias. Ella comenzará el lunes. Bien. Y señor, la mantendré solo en el ala este, lejos de los niños. Ella está aquí para limpiar, no para involucrarse en lo que sea que esté pasando arriba. Richard asintió. Bien. El lunes por la mañana, Jasmine Clark estaba de pie afuera de la finca Brown, mirando la casa. Era hermosa, fría, el tipo de casa que se veía perfecta por fuera y rota por dentro. Ella había visto casas como esta antes. La señora Holloway la recibió en la puerta. Usted trabajará en el ala este, sala de estar, cocina, pasillos principales. El ala oeste está prohibida. Ahí es donde están los aposentos privados de la familia. ¿Los niños?, preguntó Jasmine. La expresión de la señora Holloway cambió. Algo triste, algo cansado. Los hijos del señor Brown viven en el ala oeste. Usted no los verá. Y eso es lo mejor, querida. Entendido. Bien. La mujer mayor empezó a irse, luego se detuvo. Señorita Clark, usted parece una chica dulce. Este es un buen pago. Por favor, no cruce ninguna barrera. No lo haré. Pero incluso mientras lo decía, Jasmine escuchó algo desde arriba. Un choque, luego otro. Luego la voz de un niño, aguda y desesperada, quebrándose. La cara de la señora Holloway se tensó. Solo ignore eso. Pasará. Ella se fue. Jasmine se quedó sola en el pasillo, agarrando su trapeador, escuchando el sonido que venía de arriba. Choques, gritos, no ira. Algo más profundo, dolor. Ella había oído ese sonido antes, en su propia voz. Hace 22 años, después del incendio que mató a sus padres, Jasmine se obligó a empezar a limpiar. Pero el sonido no pararía, y algo dentro de ella sabía. Alguien arriba estaba gritando, y nadie estaba escuchando. El día 1 fue tranquilo. Jasmine limpió con manos cuidadosas, suelos de madera, encimeras de mármol, habitaciones que eran perfectas y vacías al mismo tiempo. Ella notó cosas, fotos de una hermosa mujer rubia por todas partes, riendo, brillando, viva. Pero todas ellas eran viejas, 2 años, quizás más. No había fotos recientes, ni dibujos de niños en el refrigerador, ni juguetes afuera, ninguna señal de que una familia realmente viviera aquí, solo silencio. Y desde arriba, ocasionalmente el sonido de algo rompiéndose. El día 2 fue lo mismo. Jasmine mantuvo su cabeza baja, se quedó en el ala este como le habían dicho, pero no podía dejar de escucharlo.
Choques desde el ala oeste, gritos, luego largos periodos de nada. Ella vio a la niñera actual una vez, una mujer joven con ojeras debajo de sus ojos, moviéndose por el pasillo, como si estuviera caminando por una zona de guerra. ¿Estás bien?, preguntó Jasmine. La mujer la miró como si le hubiera preguntado algo insano. Aléjate de esos niños, susurró ella. No están bien. Luego ella desapareció subiendo las escaleras. Jasmine volvió a trapear, pero su pecho se sentía apretado. Algo estaba mal en esta casa, algo más profundo que la suciedad o el desorden. El día 3 comenzó igual. Jasmine estaba limpiando el pasillo del segundo piso cerca del ala oeste, pero sin cruzar la línea invisible que la señora Holloway había trazado. Entonces lo escuchó. No era una rabieta, no era ira. El sonido de un niño rompiéndose. Choque, 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 rítmico, desesperado. Luego un rugido de gritos, doloroso, como si algo dentro se estuviera desgarrando. Las manos de Jasmine se congelaron en el mango del trapeador. Ella conocía ese sonido. Pasos fuertes pasaron junto a ella. La niñera, con el rímel corriendo por su cara, corrió al baño y cerró la puerta con llave. No puedo. La mujer sollozó desde dentro. No puedo hacer esto más. Jasmine se quedó allí, el corazón latiéndole rápidamente. La señora Holloway estaba abajo. El señor Brown no estaba en casa. Y arriba, un niño estaba sufriendo. Ella dejó el trapeador. Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. La puerta del cuarto de juegos estaba medio abierta. Adentro, un niño estaba lanzando bloques de madera a la pared. No fuerte, solo perdido, como si no supiera qué más hacer con sus manos. El otro niño se sentó en la esquina, meciéndose de un lado a otro, golpeando su cabeza contra la estantería, lento, constante, intentando hacer que algo que no se detendría se detuviera. La habitación estaba destruida. Juguetes por todas partes, libros rotos, un marco de fotos en el piso, el cristal roto, la cara de la mujer rubia sonriendo desde los restos. Los niños ni siquiera vieron a Jasmine. Estaban atrapados en algún lugar dentro de sí mismos. Ella recordó ese lugar. Ella había estado allí una vez a los 6 años después del incendio. Jasmine no pidió ayuda, no los agarró, no gritó. Ella entró en la habitación, se sentó en el piso entre ellos y cerró sus ojos. Durante 5 minutos, ella solo respiró. Luego, suavemente, ella empezó a tararear, el que su abuela solía cantar cuando el mundo se sentía demasiado grande y demasiado roto. El problema no dura siempre. El niño que lanzaba bloques se ralentizó. El que golpeaba su cabeza se detuvo. Ambos se volvieron hacia su voz, y lentamente, tan lentamente se acercaron. Uno se apoyó en su lado izquierdo, el otro en su derecho. Los brazos de Jasmine los rodearon sin pensar. Lo sé, susurró ella. Sé que duele. Fue entonces cuando ella escuchó los pasos, pesados, rápidos, enojados. La puerta se abrió de golpe. Richard Brown estaba allí, el teléfono en su mano, furia en sus ojos. Y Jasmine supo que acababa de cruzar la línea que no debía cruzar. ¿Qué el infierno estás haciendo? La voz de Richard no era fuerte, era fría, aguda, el tipo de ira que corta más profundo que los gritos. Jasmine levantó la vista, todavía sosteniendo a los niños. Su corazón golpeó contra sus costillas. Señor Brown, por favor. Le di una instrucción. Él entró en la habitación. Mantente lejos de mis hijos. Una instrucción simple. ¿Era eso demasiado difícil? Los niños gimieron y se apretaron más a Jasmine. Ella se puso de pie lentamente, con cuidado, tratando de no molestarlos.
Señor, se estaban lastimando. Los escuché y yo solo que decidió que usted sabía mejor que todos lo que he pagado para ayudarlos. Sus ojos fueron a la habitación destruida, la sangre en la frente de Joshua, las ronchas en las manos de Caleb. ¿Están heridos? ¿Usted? No. La voz de Jasmine era firme. No los toqué hasta que estuvieron listos. Solo me senté con ellos. Richard la miró a ella y a sus hijos, quietos ahora, aferrándose a esta mujer como si fuera lo único sólido en su mundo. Usted no sabe nada de mis hijos, dijo él, su voz más baja ahora, pero no menos definitiva. Usted ha estado aquí 3 días. Yo sé cómo se ve cuando un niño está de duelo y nadie habla su idioma. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La mandíbula de Richard se apretó. Sal, usted ha terminado aquí. La señora Holloway manejará su pago final. Jasmine no discutió. Ella se arrodilló, miró a Caleb y Joshua. Sus ojos estaban grandes, asustados. Tengo que irme, amores, susurró ella. Pero ustedes van a estar bien. Lo prometo. La pequeña voz de Caleb se quebró. ¿Cómo, mamá? La pregunta detuvo todo. Los ojos de Jasmine se llenaron de lágrimas. Ella tocó su mejilla suavemente. No, bebé, no como mamá. Yo estaré bien. Lo prometo. Ella se puso de pie, pasó junto a Richard sin mirarlo. En el segundo que cruzó el umbral, ambos niños empezaron a gritar. ¡No, Jazzy! ¡Vuelve! Intentaron correr tras ella. Richard tuvo que agarrarlos, sujetarlos. Sus pequeños puños golpearon su pecho. Sus voces rasgaron la casa, crudas y desesperadas. Por favor, no te vayas, no nos dejes. Richard los abrazó fuerte, pero ellos lucharon contra él, gritando, extendiendo los brazos hacia la puerta vacía. Y Richard sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había mantenido encerrado durante 2 años. Porque sus hijos no estaban gritando porque Jasmine se fuera, estaban gritando porque todos los que amaban se iban. Y él acababa de hacer que sucediera de nuevo. En el pasillo, la señora Holloway estaba con un sobre. Intenté advertirle, dijo ella en voz baja. Jasmine tomó el sobre sin abrirlo. Sus manos temblaban. No son niños malos, señora Holloway. Solo tienen miedo. El señor Brown no escuchará eso. Debería. La voz de Jasmine se quebró, porque él les está enseñando a llorar solos. Y eso es lo más cruel que se le puede hacer a un niño. El grito de arriba se hizo más fuerte. La señora Holloway levantó la vista, luego miró a Jasmine. ¿Qué hizo ahí adentro? En todos mis años nunca los he oído sonar así. No hice nada. Jasmine se secó los ojos. Simplemente no huí. Arriba, Richard se sentó contra la pared. Ambos niños finalmente exhaustos en sus brazos. Habían gritado durante 20 minutos seguidos. Ahora solo hipaban y temblaban, con los rostros hundidos en su camisa. La habitación aún olía a lavanda. Como ella, Caleb agarró el paño de limpieza azul que Jasmine había dejado caer. Los dedos de Joshua agarraron el aire, buscando algo que ya no estaba allí. En minutos, ambos niños estaban dormidos. Richard se sentó allí mirando a la nada. Era la primera vez que los abrazaba así en más de 1 año. La primera vez que ellos lo habían permitido. Y solo sucedió porque estaban rotos. Él miró sus caras. Los ojos de Lauren, la nariz de Lauren, todo de Lauren. Su pecho se sentía apretado. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de seguridad, encontró el metraje de hace 20 minutos y vio a Jasmine caminando hacia el caos. Bloques volando sobre su cabeza. Ella ni siquiera se inmutó. Se sentó, cerró los ojos. Solo respiró mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Luego el tarareo comenzó. Su hijo se detuvo, se giró,
Se movió hacia ella como si ella fuera la gravedad. Las manos de Richard temblaron mientras miraba. Susurró a la habitación vacía. ¿Qué hiciste? Pero incluso mientras lo decía, supo que esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué vieron en ti que no ven en mí? Richard no salió del cuarto de juegos durante horas. Se sentó en el piso con sus hijos, durmiendo en sus brazos, temeroso de que si se movía, se despertarían gritando de nuevo. La casa estaba tranquila ahora, demasiado tranquila. Para las 11 la señora Holloway golpeó suavemente. «Señor, ¿debería ayudarlo a llevarlos a la cama?» «No». Su voz era áspera. «Yo los tengo». Él llevó a los niños a su habitación uno por uno. Los acostó en sus camas. No se despertaron, solo se acurrucaron alrededor del paño azul que Jasmine había dejado, sujetándolo como si fuera lo único que los mantenía a salvo. Richard se quedó allí mirándolos dormir. ¿Cuándo fue la última vez que los había arropado? ¿Cuándo fue la última vez que había estado en esta habitación después del anochecer? No podía recordar. Abajo, Richard fue a su estudio, cerró la puerta, se sentó en su escritorio en la oscuridad. Abrió su laptop y sacó el archivo de Jasmine. Era delgado, casi vacío. Diploma de escuela secundaria. 3 años de experiencia en limpieza. 2 referencias de familias para las que había trabajado. Apenas lo había mirado cuando la contrató. Solo escaneó en busca de banderas rojas y siguió adelante. Ahora leyó cada palabra. Una referencia se destacó. Una familia en Atlanta. Jasmine era maravillosa con nuestra casa, pero era extraordinaria con nuestro hijo Marcus, quien tiene autismo. Durante sus crisis, ella era la única persona a la que permitía acercarse a él. Ella no intentó arreglarlo o calmarlo. Solo se sentó con él y de alguna manera eso fue suficiente. Richard lo leyó 3 veces. Luego abrió el metraje de seguridad. Miró el día 1. Jasmine deteniéndose frente a la foto de Lauren en el pasillo, su mano extendiéndose para tocar el marco, sus labios moviéndose, susurrando algo que él no podía oír. Día 2. Los niños teniendo una rabieta abajo. Jasmine deteniéndose a mitad de la tarea. Todo su cuerpo tenso, como si cada instinto le dijera que fuera a ayudar, pero no lo hizo. Se obligó a quedarse en el ala este, como le habían dicho. Día 3, el momento en que todo cambió. Richard la vio entrar al cuarto de juegos. Vio bloques volar sobre su cabeza. Ella no se inmutó, no dudó. Simplemente se sentó y cerró los ojos. Durante 5 minutos completos, ella se sentó allí mientras sus hijos se descontrolaban a su alrededor. Luego el tarareo comenzó, apenas audible en la cámara, pero él podía ver sus labios moviéndose. Su hijo se ralentizó, se detuvo, se volvió hacia ella y se acercó como si ella fuera lo único en el mundo que tenía sentido. Richard hizo zoom en su cara. Sus ojos estaban cerrados, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella no estaba actuando. Ella no estaba tratando de arreglarlos. Ella estaba sobreviviendo con ellos. Él vio el metraje una y otra vez. A medianoche, la señora Holloway le trajo té. «Señor, necesita dormir». «Ellos durmieron, Margaret». Su voz se quebró. Por primera vez en semanas, durmieron sin medicación, sin 2 horas de gritos. Simplemente durmieron. Ella se sentó frente a él porque entendía algo que el resto de nosotros no. ¿Qué? Que no necesitan a alguien que los arregle. Necesitan a alguien que los vea. Richard se llevó la cabeza a las manos. Ni siquiera puedo mirarlo sin verla a ella. Sin ver todo lo que perdí. Sé que Lauren habría sabido qué hacer. Ella siempre supo. La voz de la señora Holloway fue suave pero firme. Lauren habría contratado a alguien que supiera qué hacer, lo cual usted hizo.
Solo la despidió. Richard levantó la vista. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Usted sabe lo que tiene que hacer. Él lo sabía. Pero decirlo en voz alta parecía imposible. A la 1:00 de la mañana, Richard revisó a los niños de nuevo. Todavía estaban dormidos. Joshua murmuraba algo. Richard se acercó. Jazzy, por favor no te vayas como mamá. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Ya le habían puesto nombre, ya se habían apegado a ella. En 3 días, ella se había convertido en lo que 17 profesionales capacitados no pudieron convertirse en 8 meses. Seguro. Richard se sentó en la mecedora que Lauren solía usar, la que ella había usado para amamantar a los niños cuando eran bebés. Recordó su voz, su risa, la forma en que ella les cantaba, y su silencio después de que ella murió, su distancia, su incapacidad de mirar a sus hijos sin desmoronarse. Lo siento, susurró a la oscuridad. Lo siento mucho. Al amanecer, Richard estaba duchado, vestido, llaves en mano. La señora Holloway lo encontró en la cocina. Señor, son las 6:30 de la mañana. ¿A dónde va? A arreglar el error más grande que he cometido. Ella sonrió, cansada pero aliviada. Ya era hora. El apartamento de Jasmine estaba frío. Ella se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, mirando el aviso de desalojo. 30 días. Su café se había enfriado. Hace una hora, su teléfono sonó. La agencia de empleo. Señorita Clark, hemos sido notificados de su despido de la residencia Brown. Ella cerró sus ojos. Entiendo. Puede que tengamos otra colocación disponible, pero la mujer hizo una pausa. Esta es su segunda rescisión en 6 meses, ambas por contacto no autorizado con miembros del hogar. Hace que la colocación sea difícil. Lo sé. Después de que la llamada terminó, Jasmine se sentó allí por un largo tiempo. 89 en su cuenta bancaria. Sin trabajo, el alquiler se vencía en 3 semanas. Ella agarró su bolso y se dirigió a la puerta. La parada del autobús estaba a 2 cuadras. Ella encontraría algo. Ella siempre lo hacía. El aire de la mañana le picó la cara al salir. Octubre en Boston era implacable. Ella no notó el coche negro estacionado al otro lado de la calle. Richard había estado sentado allí durante 20 minutos, agarrando el volante tratando de averiguar qué decir. Lo siento no se sentía suficiente. Me le equivoqué, se sentía demasiado simple. Te necesito sonaba desesperado. Pero cuando Jasmine salió de su edificio envuelta en un suéter demasiado grande, dirigiéndose a la parada del autobús, él salió antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. Señorita Clark, ella se giró. Su cara cambió de confusión a algo cauteloso. Señor Brown. Él caminó hacia ella, las manos en los bolsillos porque no sabía qué más hacer con ellas. Necesito hablar con usted. Por favor, si esto es sobre la queja de la agencia, no voy a pelear. No hay queja. Su voz se quebró. Vine a disculparme. Jasmine dejó de caminar. Un autobús pasó retumbando entre ellos. Cuando se despejó, solo estaban parados en una acera de Dorchester. 2 personas que habían visto el dolor del otro y no sabían qué hacer con él. Mis hijos durmieron toda la noche, dijo Richard en voz baja. Primera vez en 2 meses. Cuando se despertaron esta mañana, preguntaron por usted por su nombre. No han hablado oraciones completas en semanas. Y preguntaron por Jazzy. Jasmine apartó la mirada, parpadeando con fuerza. Vi el metraje, todo. Él dio un paso más cerca. Vi lo que hizo, cómo se sentó allí mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Y ellos sabían. De alguna manera sabían que usted no iba a huir. Rompí sus reglas. Mis reglas estaban equivocadas. Lo dijo como si hubiera estado practicando toda la noche. Quiero que regrese.
no como ama de llaves, como alguien que entiende a mis hijos de maneras que yo no. Ella negó con la cabeza. Señor Brown, no tengo títulos, no tengo capacitación. Soy solo ustedes alguien que los ve. Su voz bajó. Eso es lo que necesitan, lo que yo necesito. Jasmine estudió su rostro. Vio agotamiento, desesperación, pero también algo más tratando de sobrevivir debajo de todo eso. Esperanza, si regreso, dijo lentamente. Las cosas tienen que ser diferentes, lo que necesite. Yo trabajo con los niños, no a su alrededor. No más puertas cerradas o habitaciones prohibidas. De acuerdo. Y usted tiene que estar allí, también. Ella mantuvo su mirada, no escondido en su oficina, presente con sus hijos. Necesitan a su padre, no solo su dinero. Eso le costó. Ella pudo verlo en la forma en que su mandíbula se tensó, pero él no apartó la mirada. Lo intentaré. Intentar no es suficiente. Su voz era suave pero firme. Ellos lo necesitan allí, realmente allí. Largo silencio. Un camión de reparto pasó retumbando. Sí, Richard finalmente dijo, tiene razón, estaré allí. ¿Cuándo quiere que empiece? Richard miró su reloj. Tengo 2 niños pequeños que han estado preguntando por usted durante 8 horas. ¿Qué tal ahora? Jasmine pensó en su aviso de desalojo, su cuenta bancaria vacía, su futuro incierto. Luego pensó en las caras de Caleb y Joshua presionadas contra ella, sus voces llamándola por su nombre. Déjeme buscar mis cosas. El viaje de regreso fue tranquilo al principio. Richard mantuvo sus ojos en la carretera. Jasmine observó cómo cambiaba la ciudad, su vecindario cediendo el paso al suyo, los edificios haciéndose más altos, las calles más limpias, 2 mundos diferentes. ¿Puedo preguntarle algo? Richard rompió el silencio. Sí, ayer cuando se sentó con ellos pudo haber resultado herida. Ellos han herido a gente antes. ¿Por qué no se fue simplemente? Jasmine se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, cuando tenía 6 años, mis padres murieron en un incendio en casa. Sobreviví escondiéndome en un armario. Durante 3 años después, no hablé con nadie excepto con mi abuela. Las manos de Richard se apretaron en el volante. Todos intentaron arreglarme. Doctores, terapeutas, maestros, todos tenían métodos y estrategias. Ella se giró para mirarlo. Pero mi abuela solo se sentaba conmigo en el piso en silencio. Ella no intentó hacerme hablar o sonreír o ser normal. Ella simplemente se quedó y eso ayudó. Eso me salvó. La voz de Jasmine era suave. Sus hijos no están rotos, señor Brown. Están de luto. Y el duelo no necesita ser arreglado. Necesita ser presenciado. Richard no dijo nada, pero ella lo vio secarse los ojos rápidamente, como si no quisiera que ella lo notara. Cuando llegaron a la casa, la señora Holloway estaba en los escalones de la entrada. Su cara se iluminó cuando vio a Jasmine en el asiento del pasajero. «Oh, gracias a Dios». Antes de que alguien pudiera decir algo, se oyó un sonido desde dentro. Pasos rápidos, desesperados. La puerta principal se abrió de golpe. Caleb y Joshua estaban allí con camisetas naranjas a juego, sus caras pasando de la confusión al shock, algo que parecía que acababan de encontrar aire después de ahogarse. Jassy. No caminaron. Corrieron a toda velocidad, sin dudar, como niños que acaban de encontrar lo único en el mundo que tenía sentido. Jasmine apenas tuvo tiempo de arrodillarse antes de que se chocaran con ella. El impacto casi la derriba. Ella los atrapó, los abrazó, sintió sus pequeños cuerpos temblar de alivio. «Regresaste», susurró Caleb contra su hombro. «Regresaste, les prometí que estarían bien.
dijo Jasmine, su voz quebrada. ¿Lo decía en serio? Joshua se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. Sus ojos estaban húmedos. Luego, sin previo aviso, se inclinó y le besó la mejilla. Caleb hizo lo mismo en el otro lado, ambos a la vez, puro, espontáneo, real. «Te amamos, Jassy», dijeron juntos, y Jasmine no pudo contener las lágrimas. «Yo los amo a ustedes dos, bebés, mucho». Richard se quedó inmóvil junto al coche. Su maletín colgaba en su mano, olvidado. No podía moverse, no podía hablar, no podía respirar. Estos eran sus hijos violentos, inalcanzables, rotos. Los niños que habían mordido, arañado y aterrorizado a 17 profesionales capacitados. Y la estaban besando, sonriendo, hablando en oraciones completas, mostrando afecto que él no había visto desde que Lauren murió. Parecían felices. ¿Cuándo fue la última vez que los había visto felices? La señora Holloway se acercó a su lado, secándose los ojos con su delantal. «Bueno», susurró, «supongo que eso responde». La garganta de Richard estaba apretada. «¿Cómo?» «No lo sé, señor, pero sea lo que sea, es real». Jasmine llevó a ambos niños hacia la casa. Eran pequeños para 4 años, y se aferraban a ella como si fuera lo único que los mantenía anclados a la tierra. Al pasar junto a Richard, ella se detuvo. «Señor Brown, ¿le gustaría entrar? Los niños quizás quieran mostrarle algo». Él asintió. No pudo encontrar palabras. Dentro, los niños llevaron a Jasmine al cuarto de juegos, el que todavía estaba destruido del día anterior. Richard siguió lentamente, quedándose en la puerta. Joshua recogió el marco de fotos roto con la foto de Lauren. Su cara se puso seria, mamá rota. Jasmine se arrodilló, tomando el marco suavemente. «El cristal se rompió, cariño. Pero mamá no está rota. Ella solo está en otro lugar ahora. En algún lugar seguro». «¿Cielo?», preguntó Caleb en voz baja. «Eso es lo que algunas personas lo llaman. Un lugar donde ya nada duele». La voz de Joshua se hizo más pequeña. «¿Todavía nos ama?» Jasmine acercó a ambos niños. «Oh, bebé, sí, ella los ama mucho. El amor no se detiene solo porque alguien se va. Se queda justo aquí». Ella tocó el pecho de Joshua, luego el de Caleb para siempre. Caleb la miró. «¿Cómo sabes?» «Porque mi mamá y mi papá fueron al cielo cuando yo era pequeña, y todavía siento su amor cada día». El pecho de Richard se sentía como si se estuviera hundiendo. Esta era la primera vez que alguien había hablado a sus hijos sobre Lauren directamente. Él lo había prohibido. Pensó que los molestaría, pero no estaban molestos. Estaban procesando. Jasmine levantó la vista y lo vio de pie allí. «Señor Brown, ¿le gustaría ayudarnos a limpiar?» Él abrió la boca, la cerró. Caleb lo vio, toda su cara cambió. «Papi, Jazzy ha vuelto. Estamos limpiando para mamá». «Para mamá». No a pesar de ella, no olvidándola. Por ella, las piernas de Richard se sentían débiles, pero él entró en la habitación, se sentó en el piso con su traje, y Joshua se arrastró a su regazo así sin dudarlo. Richard se quedó completamente quieto. Sus brazos se levantaron lentamente, con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo que podría romperse. Pero Joshua solo presionó su cara contra el pecho de Richard y se quedó allí, respirando con él. Y Richard se dio cuenta de algo que lo rompió por completo. Esta era la primera vez que abrazaba a su hijo así en más de 1 año. La primera vez que Joshua lo había permitido. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de mañanas que no empezaron con gritos. Desayunos donde Richard se sentaba a la mesa con sus hijos en lugar de esconderse en su oficina. Pequeños momentos que se sentían como milagros. Jasmine trabajó con los niños suavemente. Ella no empujó, no forzó.
Se sentaba con ellos en el jardín y preguntaba, ¿qué se siente la tristeza? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? Caleb señalaba su pecho, aquí como si fuera demasiado pesado. Eso es bueno, cariño. Estás aprendiendo a nombrarlo. Joshua era más tranquilo, pero ahora hablaba. Oraciones completas. Le contaba a Jasmine sobre sus sueños, sobre mamá, sobre las cosas que extrañaba. Richard observó desde la ventana de la cocina una tarde, con café en mano. Sus hijos reían, de verdad reían, jugando en el jardín con Jasmine, corriendo entre las hojas caídas. ¿Cuándo fue la última vez que había oído ese sonido? La señora Holloway se acercó a su lado. Son niños diferentes, señor. Sé que usted también es diferente. Richard la miró. Usted sonríe ahora, dijo ella simplemente. No a menudo, pero lo hace. Él no supo qué decir a eso. Esa tarde, Richard llegó a casa temprano, algo que había estado haciendo más a menudo ahora. Les leía a los niños antes de dormir historias sobre valientes caballeros y dragones, sobre niños que se perdían y encontraban el camino a casa. Caleb se acurrucaba a su lado izquierdo, Joshua a su derecho, y ellos simplemente escuchaban. A veces Joshua se quedaba dormido a mitad de la historia. A veces Caleb hacía preguntas. Papi, ¿crees que mamá puede oírnos desde el cielo? Y Richard tenía que tragar saliva con fuerza antes de responder. Creo que sí, amigo. Creo que lo oye todo. Estaban sanando lentamente, con cuidado, como huesos que se habían roto y finalmente empezaban a repararse. Pero el sábado por la tarde, todo cambió. Sonó el timbre. Richard estaba en su estudio. Jasmine estaba arriba con los niños, ayudándolos a organizar sus juguetes. La señora Holloway abrió la puerta. Su cara se puso pálida. Señor, llamó ella escaleras arriba, su voz tensa. Tiene una visita. Richard bajó, preguntándose quién aparecería sin avisar un sábado. Luego la vio. Patricia Whitmore estaba en su vestíbulo. La madre de Lauren, elegante, fría, traje de diseñador, cabello perfectamente peinado. Ella no había estado en esta casa desde el funeral hace 2 años. Dijo que era demasiado doloroso. Ahora estaba aquí, examinando todo con ojos agudos. Richard, su voz era controlada, cortante. Necesitamos hablar sobre mis nietos. Algo en su tono hizo que el estómago de Richard se encogiera. Esta no era una visita amistosa, Patricia. No esperaba. No, estoy segura de que no. Ella entró más, sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol. He estado escuchando algunos informes muy inquietantes de sus vecinos sobre cambios en este hogar, sobre una mujer viviendo aquí. La mandíbula de Richard se tensó. He contratado a una cuidadora a tiempo completo para los niños. ¿Una cuidadora? La sonrisa de Patricia no llegó a sus ojos. ¿Así es como lo llamamos? Arriba. Jasmine escuchó voces. Ella no podía distinguir las palabras, pero algo en el tono la puso inquieta. Caleb la miró. ¿Quién está aquí? No lo sé, cariño. Sigamos jugando, ¿de acuerdo? Pero la voz de abajo se hizo más fuerte, más aguda, y Jasmine lo supo. Cualquier paz que habían construido durante las últimas 3 semanas estaba a punto de ser puesta a prueba. Patricia no perdió el tiempo. En el estudio de Richard, con la puerta cerrada, ella lo expuso claramente. He contactado a mis abogados. Voy a presentar una solicitud de custodia de emergencia de Caleb y Joshua. La sangre de Richard se heló. «¿Su qué? Los estoy protegiendo». Su voz era tranquila, segura de lo que sea esta situación que usted ha creado. Una mujer joven viviendo en esta casa con usted y mis nietos es inapropiado, Richard. Y cuando los tribunales se enteren, ella es su cuidadora. Ella los ha ayudado más que nadie.
Es una ama de llaves con un diploma de escuela secundaria. Los ojos de Patricia se estrecharon, y ella es negra. Richard, no soy prejuiciosa, pero sabes cómo se ve esto. La gente ya está hablando. Un viudo rico, una mujer negra joven viviendo bajo su techo, cuidando a sus hijos. Para. Richard se puso de pie. Para ahí mismo. No pararé. Lauren confió en mí para proteger a sus hijos y no me quedaré de brazos cruzados mientras tú pones en peligro su futuro porque estás solo y ella es, ¿qué? La voz de Richard era de hielo. Dilo, Patricia. Di lo que realmente quieres decir. La cara de Patricia se endureció. Quiero decir que voy a presentar una solicitud de custodia y cuando lo haga, ella se irá y mis nietos estarán donde pertenecen. Arriba, Jasmine estaba empacando. Había escuchado suficiente. Había escuchado la voz de Patricia atravesando la casa como un cuchillo. Había escuchado las palabras inapropiado y custodia. Ella sabía lo que era esto, en lo que se convertiría. Richard la encontró en su habitación, el bolso sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? ¿Haciéndote esto más fácil? Ella no lo miró. Si me voy, ella no tiene caso. Usted no es el problema. Yo soy exactamente el problema. La voz de Jasmine se quebró. Soy una mujer negra cuidando niños blancos. A sus ojos, a los ojos de mucha gente, soy invisible o amenazante. No hay punto intermedio. Entonces lo peleamos. No puedes luchar 100 años de eso en un tribunal. Richard, antes de que él pudiera responder, lo escucharon. Pequeñas voces en la puerta. Caleb y Joshua estaban allí, con los ojos bien abiertos, las caras pálidas. Jassy se va. La voz de Caleb era apenas un susurro. El corazón de Jasmine se destrozó. Cariños, yo no. Ambos niños lo gritaron. Corrieron hacia ella, la agarraron, se aferraron como si ella fuera lo único que los mantenía con vida. Lo prometiste. Joshua sollozó. Prometiste que te quedarías. Todos se van. La voz de Caleb se quebró. Mamá se fue. Todas las niñeras se fueron. Tú no puedes irte también. Jasmine se dejó caer de rodillas acercándolos. No quiero bebés. No quiero. ¿Es porque somos malos? Joshua susurró. Todo se detuvo. Richard se arrodilló junto a ellos. ¿Qué? Caleb lloraba ahora. Todo su cuerpo temblaba. Las niñeras se fueron porque éramos malos. Les pegábamos y les gritábamos. ¿Jassy se va porque somos malos también? No, la voz de Jasmine era feroz. No, no. No. Pues, no. Ustedes no son malos. Nunca han sido malos. Pero lastimamos a la gente, dijo Joshua. Rompimos cosas, gritamos. Porque ustedes estaban sufriendo, dijo Jasmine, acariciando sus caras. Y nadie supo cómo ayudarlos a sentirse mejor. Pero eso no los hace malos. La voz de Richard era ronca. Niños, necesito decirles algo. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Ellos lo miraron. Es mi culpa que las niñeras se fueran, porque no les enseñé cómo entenderlos. Ni siquiera intenté entenderlos yo mismo. ¿Por qué, papi? Susurró Caleb. La voz de Richard se quebró. Porque mirarlos dolía. Porque ustedes se parecen a mamá, y eso me recordaba que ella se había ido, así que me escondí, y eso estuvo mal. Tan mal. Joshua se arrastró a su regazo. ¿Estabas triste como nosotros? Sí, estaba triste como ustedes. Jassy dice que está bien estar triste, dijo Caleb en voz baja. Ella dice que mamá querría que estuviéramos felices y tristes. Richard miró a Jasmine por encima de sus cabezas. Sus ojos estaban húmedos. Tiene razón, susurró. Tiene absolutamente razón. Y en ese momento, algo cambió. Richard se puso de pie, todavía sosteniendo a Joshua. No nos escondemos más.
ni de Patricia, ni de nadie. Luchamos esto juntos. Jasmine negó con la cabeza. Richard, si me quedo podrías perderlos. Si te vas, ya los he perdido. Su voz era firme ahora. Clara, hacemos esto bien. Decimos la verdad. Y confiamos en que la verdad es suficiente. Y si no lo es, entonces lo afrontaremos. Pero lo afrontaremos como una familia. La palabra quedó suspendida en el aire. Familia. Jasmine miró a los niños, a Richard, a este lío roto y hermoso en el que de alguna manera se habían convertido. Bien, susurró. Luchamos. La audiencia de custodia duró 3 horas. El abogado de Patricia pintó la imagen que ella quería. Viudo de luto, hogar inestable, cuidadora no calificada, creando confusión para niños vulnerables. El abogado de Richard presentó evidencia en video. Antes de Jasmine, niños violentos, no verbales, aislados. Después de Jasmine, niños comunicativos, afectuosos, sanando. El juez pidió hablar con Caleb y Joshua en privado. Cuando regresó 30 minutos después, su rostro se había suavizado. Estos niños son notablemente elocuentes sobre sus sentimientos. Dijo que hablaron sobre extrañar a su madre, sobre estar tristes a veces, sobre cómo la señorita Clark les ayuda a hablar sobre su mamá sin sentir miedo. Leyó de sus notas. Caleb declaró, antes de Jassy, no podíamos decir el nombre de mamá, porque papi se pondría demasiado triste. Ahora podemos recordarla juntos. La cara de Patricia palideció. El juez se quitó las gafas. Señora Whitmore, entiendo que su preocupación proviene del amor, pero la evidencia muestra que estos niños están prosperando. Este tribunal se preocupa por los resultados, no por los currículums. Petición denegada. 3 meses después, Patricia regresó, sin abogado, sin agenda. Ella se paró en los escalones de la entrada, sosteniendo una carta escrita a mano. Me equivoqué, le dijo a Jasmine directamente. Vi lo que me enseñaron a ver, no lo que realmente había allí. La garganta de Jasmine se apretó. Usted estaba protegiendo la memoria de su hija. Entiendo eso. Lauren la habría amado. La voz de Patricia se quebró. Ella habría confiado en usted inmediatamente. Yo no pude ver más allá de mi propio dolor. Se quedaron allí por un momento. Luego Patricia extendió la mano hacia la mano de Jasmine. Gracias, susurró, por amar a mis nietos cuando yo estaba demasiado rota para hacerlo bien. 6 meses después de ese primer momento en la puerta, Richard estaba en el dormitorio de los gemelos, sosteniendo una fotografía enmarcada. Era la foto de ese día. Caleb y Joshua con sus camisetas naranjas, besando las mejillas de Jasmine, mientras ella resplandecía de alegría. Su sonrisa radiante, sus caras pacíficas. Richard lo había capturado en su teléfono, sin palabras, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ahora él entendía. Colgó el marco en la pared junto a fotos de Lauren, no reemplazándola, honrándola al amar a sus hijos de la manera que ella hubiera querido. Esa tarde, la hora de acostarse llegó con un nuevo ritual. Los niños se arrodillaron junto a sus camas, con las manos juntas. Caleb habló primero. Dios bendiga a mamá en el cielo. Dile que estamos bien ahora. Joshua continuó. Y bendiga a Jazzy aquí. Gracias por no dejarla irse juntos. Y bendiga a papi. Él ya no tiene miedo. Jasmine los arropó, besó sus frentes. Richard estaba en la puerta observando. Ella se unió a él en el pasillo y se quedaron en un silencio cómodo. Gracias, susurró Richard, por no correr. Gracias por finalmente dejar de esconderte. Desde dentro de la habitación. Jazzy, papi, los amamos. Ellos respondieron juntos. También los amamos a ustedes. Más tarde,
Richard se sentó solo en su estudio, mirando los documentos legales en su escritorio. Papeles de cocustodia firmados, archivados, oficiales. Si algo le pasara a él, Jasmine criaría a sus hijos, no el Estado, no parientes lejanos. Ella, porque la familia no es con quien naces, es quien se queda cuando quedarse es difícil. Sus hijos habían encontrado su voz. Él había encontrado su camino de regreso a la paternidad. Y Jasmine había encontrado lo que había estado buscando desde ese incendio hace 22 años, un hogar que no se quemaría. Richard miró al techo hacia donde imaginaba que el cielo podría estar. Espero que los veas, Lauren, susurró. Espero que veas lo amados que son. Y en el silencio de ese momento, él sintió algo que no había sentido en 2 años. Paz. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque finalmente había dejado de huir de él. Y en esa entrega, él había encontrado algo que nunca esperó. Gracia, el momento perfecto de Dios en la forma de una mujer que limpiaba pisos pero sanaba almas. Una mujer que enseñó a sus hijos a hablar y le enseñó a él a escuchar. Una mujer que demostró que a veces la mayor historia de amor no es el romance. Es la elección de quedarse cuando irse sería más fácil. Arriba, en una habitación ahora pintada de amarillo cálido, en lugar de azul frío, 2 niños pequeños dormían pacíficamente, soñando con su mamá en el cielo. Y su Jassy aquí en la tierra, ambos amándolos, ambos abrazándolos, ambos parte de la misma historia de redención. Y por la mañana, cuando el sol saliera sobre Boston, esta familia imperfecta, poco convencional, bellamente rota y sanando, se despertaría junta. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo.